Perfecto, Raquel. Entonces, si gustan, vamos a comenzar con el taller. La dinámica, así como la menciona Raquel, va a hablar primero ella para darles todo el taller y al final podemos quedarnos con algunas dudas. Les pido a todos si pueden silenciar sus micrófonos para que no vaya a haber ninguna interrupción. Y pues recordarles de nuevo que el taller es para padres, y padres, madres o docentes. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en esta área, ¿verdad? Raquel, entonces te cedo Muy la bien. palabra. Buenas tardes, otra vez. Es un gusto estar aquí con ustedes y hoy con una alegría especial, porque el sábado pasado tuve la oportunidad de estar en el taller de acompañamiento y de ver la forma como ustedes están acompañando a sus hijos y me encantó. Así que quisiera empezar con eso, con una felicitación. Están haciendo un magnífico trabajo. Y vamos a empezar hablando hoy del acompañamiento en familia, de la familia. Ven ustedes aquí una foto de uno de los talleres del sábado y me agradó mucho ver que no son solo mamás y papás. En algunos casos llegaron los dos, mamá y papá, y en otros casos llegaron tíos, llegaron abuelos, llegaron abuelas. Fue fantástico. Quisiera de alguna manera lograr transmitir la alegría que me dio ver ese acompañamiento que ustedes están dando ahí. Solo su presencia junto con ellos en el taller está diciendo, esto me importa. Y esto es importante para los niños. Esto va a marcar la formación de los niños en lectura y en escritura. Entonces, como ya lo mencioné el taller anterior, el acompañamiento que damos a los niños y jóvenes en escritura tiene efectos positivos en el aprendizaje. Y reitero, felicitaciones. Felicitaciones por el acompañamiento que están dando. Vi como les dije, a papás, a mamás, a hermanos, tíos, abuelos, abuelas, que acompañaron a a los niños y jóvenes a firmar su contrato. También los vi asesorando la producción de los libros en los talleres de acompañamiento. Estaban, depende de la edad, a los que vi el sábado pasado, estaban sentados junto a los niños y en otros casos hasta afuera esperando o ahí atrás. Eso es magnífico. Están haciendo una gran labor. Y también vi cómo ustedes asesoraban en la creación del cuento. Y me encantó ver cómo ustedes preguntaban a los niños, bueno, ¿qué sigue? ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo pasó esto? Y en ningún caso vi que ustedes presionaran a los niños para que cambiaran su cuento según lo que ustedes creían, sino que ustedes estaban realmente orientando a los niños a crear su cuento. Así que felicitaciones. Lo mejor que han hecho es estar ahí, estar presentes, conversar con los niños y orientarlos. Muy bien. Entonces, también pues me di cuenta de que eh, sí ejercieron de secretarios o secretarias. Y entonces estaban ahí con los niños y ustedes sin cuestionar escribían lo que los niños les decían y daban recomendaciones, pero escribían lo que los niños decían. Y fue fabuloso ver a niños y niñas creando sus historias y que imaginaban y se les veía en los ojos ese brillo de que estaban pensando qué es lo que seguía. Además, cuando llegaron al taller, muchos ya llevaban su texto avanzado. Como este es un taller de acompañamiento, el que se da los sábados presencial a los niños, funcionó muy bien porque ustedes ya habían orientado a los estudiantes para que ellos llevaran su avance. Bueno, ahora vamos a situarnos en dónde estamos. En el taller anterior, pues hablamos de cuál iba a ser su tarea,
hablamos de que los niños debían escribir un borrador, que algunos ya avanzaron. Hablamos de que la conversación con el docente o con los papás. Hablamos de escribir y hoy vamos a hablar sobre qué se hace después de escribir. O sea, ¿qué pasa? Los niños ya tienen creada su historia o ya la tienen muy avanzada. Como hablamos, algunos necesitan escribir un borrador y otros necesitan escribir varios borradores. Entonces, en este caso nos vamos a centrar en lo que pasa cuando ellos terminan de escribir las primeras versiones. En este caso, hay dos pasos. Uno es editar el texto por uno mismo, ¿verdad? Por el mismo estudiante con acompañamiento de sus papás. Y luego la publicación, que ya de eso se hace cargo la editorial. Así que en el mapita que vimos en el taller anterior, hoy nos toca el tercer paso, que es después de escribir. Bueno, después de escribir, pues vamos a revisar. ¿Sí? ¿Me puede regresar el mapa de nuevo? Si no, lo voy a Claro que sí. Ese rosado así fuerte, yo se los coloqué ahí para que vean dónde estamos. Muy bien. Vamos ahora a qué revisar. ¿Qué revisar en los textos? Va a depender de la edad de los niños. Así que me voy a referir a todo lo que yo considero que es importante revisar y luego, pues ustedes van seleccionando según la edad de los niños. Voy a empezar diciendo que hay muchas investigaciones que demuestran la importancia de que los niños aprendan a escribir a mano antes de escribir, aprender a escribir en la computadora o en el teléfono. Entonces, la habilidad de escribir a mano, pues, aporta muchas ventajas al aprendizaje de los niños. Como los niños, especialmente los de... Sofi, pero tú tienes que estar... los del grupo de 7, 8, de los niños que tienen 6, 7, 8, 9 años. Digo, abarco 6 porque algunas veces los niños aprenden a escribir en preprimaria. Y primero, porque algunos lo hacen en primero, y por efectos de la pandemia, a veces todavía están terminando ese aprendizaje en segundo y tercero. Así que en estos casos de de los niños de 6 a 8, 9 años, yo les recomiendo que cuando revisen el texto escrito por los niños a mano, se fijen en estas cosas. Uno a esto lo vamos a englobar dentro de un tema que le vamos a llamar calidad de la letra. En esta calidad de la letra, no me estoy refiriendo a letra bonita, no, sino a letra clara. Cada niño tiene su propio tipo de letra. Así que en eso no vamos a opinar. ¿En qué sí vamos a opinar? En que las palabras estén alineadas. Entonces, para eso ustedes pueden trazar una línea con lápiz que ellos borren después para escribir ahí, o lo que hacíamos antes de poner una hoja con líneas abajo y que los niños vayan escribiendo. Es importante que los niños aprendan a escribir sobre la línea. Es un elemento clave. También es importante la separación entre palabras. Por ejemplo, mi mamá. Y lo escriben junto. Entonces, esto hay que revisarlo. Entonces, si ustedes ven que los niños escriben mi mamá juntos, les dicen, bueno, por favor, vuélvalo a escribir, porque están escribiendo el borrador, ¿verdad? Vuélvalo a escribir y separa acá. Una forma de hacerlo es que ustedes lo escriban y que los niños lo copien. Ustedes solo escriben lo que los niños ya escribieron, pero con la correcta separación de palabras. Y les dicen, bueno, ahora que lo copie. Bueno, otro aspecto que hay que ver es que si hay letras de más o de menos. Por ejemplo, aquí miren, ama, y la M está 2 veces. Entonces, en ese caso, lo mismo, le hacemos notar que ahí está repetida una letra y lo escribimos y le pedimos al niño que lo copie. Bueno, también puede ser que en lugar de duplicar la letra, falte alguna letra. Esos son errores comunes. No, ellos están aprendiendo. Recuerden que nosotros
vamos desarrollando las habilidades de escritura. Este tipo de errores es normal en los que están empezando. Por eso es que nosotros cuando revisemos los textos nos vamos a fijar en eso. Y por favor, no se fijen si la letra es bonita. O sea, eso, aquello de letra artística, ese no es el punto. El punto solo es que se entienda lo que están escribiendo. Y miren aquí el ejemplo de el sapo brinca. Ahí es brinca. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cambió letras, las dos primeras. Entonces, este tipo de revisión la pueden hacer ustedes con los niños más pequeños, los que están en la etapa inicial de aprender a escribir a mano. Y como les digo, este aspecto es importante. Con esto ustedes ayudan a los niños a incrementar sus destrezas de escritura. Bueno, ¿qué más pueden revisar en los libros que sus hijos escriben? ¿Cómo es el inicio? ¿Verdad? El inicio debe decir quién es el personaje o quiénes son los personajes. Y aquí tenemos un ejemplo. Había una vez una niña inteligente que corría. Entonces, ¿aquí de quién estamos hablando? De una niña. Entonces, en este caso, ahí ya está identificado el personaje. Noten que además hay una expresión, había una vez. Es importante que también revisemos ese tipo de expresiones, pero eso lo vamos a ver en otro momento. En este caso es que se está refiriendo a una niña. Entonces, desde el inicio debe identificarse quién es el personaje. Así que ustedes en el primer párrafo, en la primera página del cuento, miren ustedes si aparece quién es el personaje. Si no, orienten a sus hijos para que lo hagan. ¿Qué más pueden revisar en el cuento que sus niños están escribiendo? Porque ellos ya avanzaron. Es de si a lo largo de las páginas que ustedes decidieron que va a abarcar la historia, que puede ser de 12, de 16 páginas, de 8, si en esas páginas hay un problema al que el personaje se tiene que enfrentar y que debe resolver. Esto es parte de cómo debe ser un cuento. Así que revisen si el personaje se enfrenta a un problema que debe resolverse. O, por ejemplo, aquí les coloco un caso. Dice, el niño estaba aburrido y no tenía nadie con quien platicar. Por eso se sentía solo y triste. Muchas veces el niño se sentía así, por lo que a veces no quería salir a recreo. Ese es un texto auténtico. Esto fue creado por un niño. Entonces aquí pues hay un problema, ¿verdad? Que se sentía solo y triste. ¿Y cómo lo resuelve? Bueno, eso se ve en el final. Entonces, ustedes pueden verificar que el cuento escrito por sus niños tiene un final en el que dice cómo el personaje resuelve el problema que enfrenta en la parte anterior. Y ven acá un ejemplo. Entonces el niño empezó a llorar del dolor hasta que le pusieron una venda. Pasó algo que se golpeó y acá estaba llorando el niño y el final es que le pusieron una venda y se solucionó el problema. Este también es un texto escrito por un niño, es un texto auténtico. Bueno, entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? Los cuentos no necesariamente tienen que tener moraleja. Y por eso no tenemos que mentir. Y por eso es importante seguir instrucciones. Eso no es necesario. No es necesario tener una moraleja. Porque una moraleja es parte de una fábula. Y nosotros lo que estamos escribiendo es un cuento. Entonces, si queremos que los niños, que el lector aprenda algo, le dejamos a que de sobreentendido. Bueno, el final tampoco tiene que ser siempre feliz, ¿no? Y también el final puede dejar en suspenso al lector, como que si el libro tuviera una continuación, como ese tipo de películas que hay secuela, que hay 1, 2 y 3, como se acuerdan, como Karate Kid, que estuvo hace muchos años, 1, 2 y 3, que se deja así como en el final algo que faltó hablar y que ya en la siguiente película, pues se da continuación a eso.
puede ser así o puede no. O sea, o puede ser que, bueno, y logró graduarse y ya, ¿verdad? O sea que ahí termina la historia. Bueno, entonces repasemos qué pueden revisar en los textos. Pueden revisar la forma como los niños escriben a mano. Ahí lo que nos interesa es que la escritura sea clara. ¿Eso qué quiere decir? Que esté alineada a la línea que le damos, que la separación entre las palabras sea la correcta, que no haya palabras letras de más ni letras de menos, que no se cambien unas letras por otras y que, por favor, insisto, se fijen en que la letra sea clara, no necesariamente artística. Bueno, luego es que en los cuentos es importante revisar que al inicio se diga quién es el personaje, a quién le va a suceder la historia. Después que ese personaje se enfrente a un problema que debe resolver. Y esto es lo que hace interesante el cuento. Y luego que el cuento que escriban sus hijos tenga un final, que diga cómo el personaje resolvió el problema al que se enfrentó. En ese caso, como les decía, no necesariamente tiene que tener moraleja, no siempre tiene que ser final feliz y puede también ser el caso de que deje en suspenso al lector. Bueno, esos son los primeros aspectos que es importante revisar. Bueno, ¿qué más pueden revisar en los libros escritos en la versión que llevan? Si el cuento tiene un orden cronológico, es decir, basado en el tiempo. Primero pasó esto, segundo pasó esto, tercero pasó esto. Algunas veces lo pueden alterar. Esto es más fácil para los niños, para los jóvenes, los de último grado de primaria o básicos. Ahí lo pueden alterar, pero el orden que se le da a las acciones en los cuentos es basado en el tiempo. Por ejemplo, lo tienen acá, la niña caminaba en el patio. Entonces, vio que sus amigos estaban en el otro lado del patio. Pensó en ir a saludarlos, pero cuando iba para allá, se encontró a Miguel. Miguel y María se saludaron y se pusieron a platicar. Decidieron que jugarían tente y empezaron a correr. Entonces, esto es una secuencia que va en el tiempo. Entonces, es importante que ustedes en el libro revisen si los eventos que suceden en el cuento están ordenados en el tiempo. ¿Qué más pueden revisar? Es que los cuentos, así como acá, yo le dije, escribí aquí, entonces, y en el otro decía, había una vez. Bueno, esas palabras nos ayudan a los lectores a saber en qué momento suceden o bien para enlazar ideas. Un ejemplo de estas palabras es una tarde, ayer, hoy, en la mañana, hace muchos años, había una vez o hacía mucho tiempo. También palabras como además, pero, sin embargo, asimismo y. Estas palabras sirven para unir ideas. Estas palabras son como puentes. Entonces, si nosotros cuando escribimos no colocamos estas palabras que sirven de puente, entonces las ideas pueden quedar como dispersas. Entonces, es importante que haya palabras de esas de enlace. También hay algo que es muy importante, es que los personajes y acciones del cuento. Raquel se apagó tu micrófono. Perdón, Raquel, le quité su micrófono porque estaba entrando, entonces se los voy silenciando yo, perdón. Bueno, no se preocupe. Bueno, vuelvo a revisar los libros, las palabras que ayudan al lector a saber en qué momento sucede, como una tarde, ayer, el año pasado, una vez, etcétera. Y palabras que sirven para enlazar ideas como además, pero, sin embargo, asimismo y también. Bueno, estas, si ustedes buscan en internet, los pueden encontrar como nexos lógicos o como conexiones. Bueno, luego, esto es muy importante. Revisar que de los libros escritos, los personajes y lo que sucede es propio de los niños. Como nosotros estamos inmersos en un
ambiente donde podemos ver películas, donde podemos leer otros libros. O, por ejemplo, si yo leo con mucha frecuencia La Caperucita Roja y porque noté que también noté que muchos de ustedes les leen a los niños en las noches. Entonces, si a los niños, por ejemplo, les gusta el cuento de La Caperucita Roja, ustedes se lo leen varias veces. Entonces, es probable que cuando los niños empiecen a escribir, empiecen a escribir un niño parecido al de La Caperucita Roja. Esto es normal. De hecho, así es como nosotros empezamos a escribir. Empezamos a escribir muy parecido a como lo hacen otros. Entonces acá nuestro trabajo es revisar que los personajes y las acciones contadas en el cuento que ustedes que sus niños van a publicar, que sean acciones propias y que sean personajes propios, ¿verdad? Entonces, que no sea la Caperucita Roja, o que no sea el Lobo Feroz, o que no sean personajes con los que ellos interactúan. Y que las acciones, por ejemplo, en el de la Caperucita Roja, que la Caperucita Roja se fue a la casa de la abuelita, bueno, esa acción es influjo de esa lectura. La intención de los niños no es copiar. O sea, ellos no quieren hacer eso, sino que ellos están siendo influidos por narraciones a los que ellos escuchan o que ellos ven. Y es siempre es la primera etapa de un escritor. Entonces ustedes, como estamos formando escritores, es importante que se fijen en eso. Y como ustedes saben qué es lo que ellos ven y qué es lo que ellos escuchan, pues entonces revisen que los personajes sean propios y no de los libros que leen o de las películas que observan. Bueno, aquí tienen ustedes un ejemplo de palabras que sirven para unir. Y como les digo, ustedes pueden encontrar en internet una lista larga. Y también hay varias fuentes donde ustedes, libros sobre cómo enseñar escritura, donde ustedes pueden contar este tipo de palabras. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren establecer una relación en el tiempo, pueden usar palabras como antes, anteriormente, después, posteriormente, a continuación, luego, más tarde, ahora, actualmente, mientras, cuando, simultáneamente. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es tener una tablita parecida a esta y tenerlos ahí a la mano. Entonces dije, sugerir en algún caso, en los niños de sexto primaria para abajo, la que más usan es y eventualmente usan además. Entonces, si ustedes les van sugiriendo otras, ustedes pueden también ayudarlos a que ellos aprendan a enlazar una oración con otra, una idea con otra, mediante estas palabras que sirven de enlace, que sirven de puente, y que ustedes las encuentran, si hacen búsqueda, la pueden encontrar como nexos, como conectores o como nexos lógicos. Bueno, ¿y qué revisar de ortografía? Bueno, si ustedes encuentran pero esto ya es al final, ¿verdad? Porque cuando están creando la historia no importa. Pero ahora que ya es la revisión final, ya se pueden fijar en algunos aspectos de ortografía. Lo más importante es que ustedes vean que las oraciones que escriben los niños empiezan con mayúsculas y terminan con punto. Con que revisen eso, ya es bastante, ¿no? Bien, ¿qué más revisar en los libros? Como ustedes ahora están trabajando también en las ilustraciones, entonces es importante revisar que las ilustraciones muestran las acciones escritas en el texto de cada página. Es decir, que la ilustración y el texto están relacionados, porque entre las palabras escritas y la ilustración se está contando la historia. ¿Y qué más pueden hacer? Dar sugerencias a los escritores y que esas sugerencias puedan o no ser tomadas en cuenta. Es decir, nosotros sugerimos, el que decide es el escritor. Y que también, por favor, revisen que la cantidad de páginas se ajustan a lo solicitado.
conversen con los niños para dar sugerencias, no sean así directos, sino, mira, por esto sería bueno que sería conveniente revisar al personaje porque no se menciona aquí. Bueno, luego, o hacerle preguntas como ustedes lo estuvieron haciendo. ¿Y qué pensás que pasaría si tal cosa? Bueno, también revisen que el texto y la ilustración se ajustan a los formatos entregados. Quienes ya estuvieron en el taller de la semana pasada, ya tienen esos formatos. Y como mañana están los otros grupos, mañana recibirán en los otros grupos los formatos. Y es que les han preparado unas hojas donde está un como marco. Entonces ustedes, ¿se acuerdan que uno marginaba antes los cuadernos? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es asegurar que la ilustración y el texto quedan dentro de ese marquito, como dentro del margen, digamos, para que cuando en la editorial los coloquen ya para imprimir, queden en el espacio adecuado. Entonces es importante que queden dentro del marco de los formatos que les han estado proporcionando. Y si ustedes no pueden ir a uno de los talleres, pues comuníquese con la editorial para poder tener esos formatos. Bueno, y aquí me callo. Aquí me callo porque hay mucho que conversar. Yo solo quería transmitirles estas ideas grandes para que ustedes tengan material para poder revisar el libro de sus hijos. Así que ahora podemos ver sus preguntas. Y aquí ya tenemos varias que podemos ver, Luisa. Entonces la primera dice que es una de las autoras y se puede escribir 3 cuentos cortos, breves, es decir, una antología en lugar de un cuento. Sí, ya eso ya se la respondí. Ah, bueno. También respondió el el cuento se entrega en computadora a mano. También. Ujú. Esa no la puede repetir a todos. Porfa. El libro se puede entregar en Word o a mano, en cualquiera de los dos formatos. Si es a mano, no podemos hacer nosotros la revisión de estilo porque ya viene así el cuento. Entonces lo único que se haría es escanear las páginas que los niños envíen y hacer el diseño del libro. Ahora si es en Word, podemos trabajar nosotros un poco de la revisión, de la ortografía y luego ya se procede a hacer. Y les tengo una sugerencia. Si los niños escriben a mano, ustedes transcriben, porque a mí me parece valioso que los niños escriban a mano. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es transcribir el texto a Word y pasarle un corrector en Word y hacer las anotaciones para los niños para que ellos corrijan su texto, como ellos lo tienen que volver a escribir a mano. Y recuerden que ellos pueden escribir borradores, así que si hay que escribirlo otra vez, pues creo yo que es importante, eso es importante para los niños. Voy a terminar con ver las preguntas que están escritas y luego empezamos con las manitas levantadas que vemos ahí. Luego ya está lo del idioma. Ya está. Si se hace en Word, ¿cómo se agregan las ilustraciones? Sí, las ilustraciones, si las hacen a mano, de igual forma las escanean y las tienen que enviar en el mismo correo donde el texto en Word. Se envían las ilustraciones en formato de imagen, en JPG, para que nosotros podamos agregarlas y que tengan buena resolución. Si las colocan de una vez en el Word, pierden resolución, entonces preferimos que las envíen en formato de imagen. O bien pueden enviarlas, si están hechas a mano, pueden enviarlas a la editorial en un sobre sellado
identificado, ¿verdad? El nombre del autor, el nombre del libro, en qué libro van a ir incluidas las ilustraciones y nosotros las escaneamos y las colocamos. A traer una almohada para que no se te metas en el Y fundillo. luego la otra pregunta es si quisieran publicar 2 o más cuentos, si hay que pagar más de una inscripción. Sí, ahí sí, sería como que fueran 2 autores, ¿verdad? Son 2 títulos diferentes, entonces se pagan las 2 inscripciones. Porque la inscripción no contempla tanto los talleres o los acompañamientos, estos son agregados que está dando la editorial. El pago de la inscripción es básicamente la diagramación, la edición y la impresión de los 11 ejemplares. Entonces Luego sí sería la eh, inscripción. nos preguntan si por parte de la editorial habrá corrección de estilo. Entiendo que sí, ¿verdad? Sí, únicamente si los textos vienen escritos en Word. Y no nos metemos tanto en el texto, es decir, lo que menciona Raquel en el taller de que ustedes acompañen a los niños, les pregunten por qué están escribiendo tal cosa, o vean si va teniendo sentido la historia, es muy valioso para nosotros. Nosotros al momento de hacer la revisión únicamente vemos ortografía, tal vez algún punto, alguna coma, sí ciertas palabras también escritas, tildes, pero no nos metemos en la redacción del niño. Bueno, luego nos dicen, tal vez si les podrían enviar los horarios, porque hay una pregunta aquí si por los talleres de mañana, que yo creo que ya se los mandaron, ¿verdad? Están ahí. Sí, sí. Los formatos, Sofía, ya están Perdón, hechos. lo que no sé si ya mandaron ese link para la reunión en Zoom, para la reunión de los niños de 7 años mañana. Esa les va a llegar al correo, así como les llegó para esta reunión. Ah, ok, gracias. Y Sofía, Perdón. los formatos ya están, son tamaño carta, pero es dentro del marco que están en ese formato. Entonces, Sofía, si no fue el taller del sábado pasado, no sé si le toque mañana, ahí se los darán. Aquí hay una pregunta si el formato lo enviarán digital también, Luisa. Sí, también les voy a juntar la carpeta donde tenemos estos formatos para que lo tengan en digital. Sí, sí, esta reunión está siendo grabada y por supuesto que está bien así, Mar, que su hija tiene 4 años, ella le dicta lo que quiere escribir, sí, sin modificaciones nuestras. Bueno, bueno, aquí hay otra pregunta del horario, que eso ya se resuelve con que les mandan la información. Los Perdón, dibujos, es que con el tema del horario, yo sigo viendo un traslape, perdón, con el grupo de los niños mayores, porque hay una Zoom, que es a las 10:30 para niños de 11 a 17 y una presencial a las de 11 a 12:30 mañana. Sí, de hecho los horarios no están mal. El, lo que se puede hacer aquí, los talleres que se van a dar mañana, que son de ilustración, van a estar grabados por si los niños prefieren ir al taller presencial. Y si no, pueden estar en el taller en Zoom y se va a tener otro taller presencial el día 13 de mayo para estas mismas edades. O sea, el taller del 13 de mayo para esas mismas edades es el mismo que se va a dar mañana presencial. Sí, los talleres presenciales son más de acompañamiento para ver cómo van ellos trabajando su libro, si se les puede ayudar en algo más, que tengan ellos los formatos, es que estén ahí con alguien que los apoye a elaborar su historia. Y perdón, es que le Pero comento, Raquel, que son los mismos talleres, ¿no? si es que en mi caso, por ejemplo, yo vivo en San Cristóbal, entonces tengo que decidir si me quedo en una Zoom o viajo a zona 1 para solamente
sentarse y que me guíen a mi hija y ella ya es grande, entonces no sé qué tanto valga la pena, cómo manejamos este traslape, ¿verdad? Porque los horarios caen en la edad que tiene mi hija. ¿Y cómo Y va la sesión, ella, perdón, Anabela, y cómo va ella con su cuento? gracias. Fíjese que ella no ha comenzado porque está en cuarto bachillerato, entonces está atareada con otros temas, ¿verdad? Y precisamente Ajá. pues estábamos esperando el día de mañana porque la Mm, Zoom de mañana, ¿de qué se trata para los mayores? creo yo que es ilustración, ¿verdad, Luisa? Sí, es ilustración, creación de personajes, más o menos guiarlos para la construcción de sus personajes y qué tipo de ilustraciones pueden ir en su libro. Y perdón, y entonces los talleres presenciales es para irles guiando cómo tienen que ir hilando la historia, o sea, lo que nos enseñaba ahorita la licenciada Raquel, del inicio, el nudo y el desenlace. Para eso son los presenciales. Sí, para acompañamiento. Entonces, si tiene dificultad con algún aspecto en particular, se le puede orientar. Pero si no necesita orientación, pues no tiene que ir necesariamente. Es más, estos talleres son un apoyo. Si ustedes consideran que necesitan un apoyo, pues son bienvenidos. Y si consideran que ya han avanzado, que van bien, pues no pasa nada. Gracias, licenciada. No Tengo es, más preguntas, pero si gusta, en el orden bueno, que usted lleva, termina los sí. textos y pasamos acá. Gracias. Y luego ya vemos las manos levantaditas. Em, bueno, hay varias de los horarios, así que Laura ya les va a mandar los horarios. Se puede hacer un trabajo de redacción en el cuento. No entiendo, Gabriela. ¿A qué se refiere la pregunta, Gabriela Moreno? Buenas noches. Buenas Sí, mi noches. pregunta es de que pues mi nena ya va avanzando con el cuento, ¿verdad? Pero las ideas no son claras, a veces la Ajá. redacción es como redundante, ¿verdad? De lo que ella está redactando. Entonces, pues yo estoy transcribiéndole el cuento en Word, ¿verdad? Pero yo ya haciendo la redacción, ¿verdad? Dando a entender la idea que ella quiere dar. Sí, Esto está bien. mire, yo creo que está muy bien que usted la esté acompañando. Ahora, en el acompañamiento que usted le está dando, ¿qué edad tiene su hija? 8 años. Sí, entonces usted puede decirle, ah, mira, aquí dice tal cosa, yo creería que tal, ¿cómo quieres que lo cambiemos? O sea, irle dando espacio para que ella lo cambie y hagan otro borrador. Si usted ve que la redacción no está bien, hagan otro borrador a mano todavía, Ok, antes de transcribir. Y si terminan ese segundo y usted sigue viendo, otra vez, este trabajo así es. ¿Sí? de acuerdo. Entonces, entonces déle orientaciones, pero trate de que ella sea la que haga los cambios. De acuerdo. Muy bien. Ujú, muy Muchas bien. gracias. Bueno, con mucho gusto. El formato, si quieren, Brenda, lo ven ya cuando lo reciban, porque es un formato que está para una página y si ustedes quieren la página encontrada, pues ponen los formatos a la par. Hay una pregunta aquí que yo no puedo responder, Luisa. El cuento es pequeño y no se llega a las 8 páginas. Em, no hay problema. Pueden incluso colocar más ilustraciones si gustan, si los niños son muy pequeños para escribir un cuento demasiado largo, pueden colocar ilustraciones. O podemos hacer un libro más corto. El problema es que si solo tiene 4 páginas, Ya el no es libro va libro. a quedar como portada, una página y contraportada, ¿verdad? Como que fuera un folleto. Entonces, si pueden agregar más ilustraciones Sí. también. Y yo creo que lo último que dice Luis, o sea, sería, digamos, posible, pero tal vez no conveniente. Entonces dije, yo lo que haría sería conversar con el estudiante, con el niño o niña, que yo por lo que veo acá debe tener pocos años, y hablar, ay, es bonito el cuento, bueno, y si pudiéramos, ¿qué más le agregaríamos? Y les aseguro que si lo dicen hablado, incluso lo pueden grabar
lo hacen hablado, a los niños les van a surgir más ideas y luego le van agregando. O sea, yo buscaría una estrategia para ampliar un poquito la historia. A esto en términos técnicos de escritura se le llama fluidez. Y un indicador de que la persona sabe escribir bien es que tiene fluidez. Entonces va a ayudar mucho a su hijo, ayudándolo a llegar a las 8 páginas. Buenas tardes. Sí, Ligia. Sí, fíjese que pues ya hicimos todo ese proceso, pero el cuento sigue quedando corto, o sea, pequeño. Ella tiene 7 años. Sí. Entonces, no sé si, o sea, yo lo que pensaba al hacerlo en Word, porque al hacerlo en Word queda en una sola página, solo que le ponga letra 30 o algo así. Mire, si es un niño pequeño, deberían ser unas 2 oraciones por página. Bueno, sí puedo hacer eso de poner, sí, yo esa creo era que mi pregunta. Es más asunto de distribución que de creación. Ajá, sí, porque el cuento ya le pasamos, o sea, ella le agregó, ya, o sea, está completo el cuento, pero a la hora de pasarlo a Word sí quedan así como 2 oraciones en cada página. Y hay incluso cuentos. en el Word usted puede poner, por ejemplo, página 1 que vayan estas 3 oraciones, página 2 que vayan estas otras 2 para ir hilando de forma la historia. Perfecto, gracias. Bueno, Isabela nos solicita el formato digital, así que traslado a Luisa. Sí, en un momento les copio el enlace. Zoom es para el taller de ilustración. El taller de acompañamiento sí es presencial. Vivian. Bueno, nos solicitan la clave de acceso a Zoom para mañana. Ya Wendy, Luisa nos dijo dónde están los talleres grabados, que son los nuestros, ¿verdad? Los de hace 15 días y este. Esto está en la página, si nos dice, por favor, Luisa. Ahorita les copio los enlaces donde pueden ver el video y el material. Luego aquí ya les colocaron las fechas. Ahorita solo voy a terminar las preguntas que están en el chat, que ya casi terminamos. Es que soy Vivian, la que hizo esa sí, Vivian, la que hizo la pregunta de Zoom. Ajá, del Zoom. Es que yo me refería como a un acompañamiento de que si cuando al tener ellos ya estructurado el cuento, como que si tienen dudas, que puedan ellos resolverlo para los que no podamos llegar presencial. No, solo tenemos ahora presencial. Ok, no habría opción de darnos chance a los que no, porque nosotros estamos en Huehuetenango, entonces si no podríamos definitivamente llegar, ¿verdad? Ya. ¿Sabe qué? Déjenos ir. Si hubiese una opción, le avisamos, pero hasta el momento no. Gracias. Muchas gracias. Bueno, tomamos nota de Vivian de León Rodas. Bueno, luego tenemos... Les coloqué en el chat, perdón Raquel, les coloqué en el chat el material, las hojas guía. Ahí en ese drive está cómo deben entregar la obra también, si se hace a mano o a computadora. También les estamos copiando el enlace donde pueden encontrar toda la información de Cuéntame tu cuento y el enlace del taller anterior. Luego, si tienen calendario de entregas, Edwin, si hay un calendario para entregar el cuento, ya la corrección y todo eso ya es un proceso interno de la editorial. Ya ustedes ya les avisan. Sí, ¿verdad, Luisa? Sí, de hecho el 15 de mayo es la fecha para entregar todo completo, el texto, las ilustraciones, la distribución, la portada, todo debe estar entregado el 15 y a partir del 15 la editorial comienza su proceso interno de revisión de los libros, revisión de las ilustraciones y si hubiera algún cambio se les notifica.
Ujú. Bueno, luego nos pregunta si se puede fotocopiar la hoja que le dieron en el taller para presentarlo impreso. Entiendo que Sí. sí, ¿verdad? Ujú. Ujú. Y nos También en el preguntan enlace donde van las hojas guía pueden descargarlas. y los pueden imprimir, no necesariamente fotocopiar. Ajá, así El es. formato, cuando mandarán el formato digital, entiendo que ya está, ¿verdad? Sí. Luego preguntan si van a enviar, dice el formato final, pero yo creo que debe ser el libro ya en versión final, ya editado antes de imprimirlo. Preguntan si lo van a mandar. Perdón, ¿cómo es la regla? Voy a decir, Que estoy yo, soy Sofía. Perdón. ¿Sí? Sí, pues yo me refiero que tal vez si nosotros lo mandamos, como que nos van a dar, ¿verdad? Como la revisión final de así va a quedar el libro o así quedó, o como para decir si esta hoja quedó bien en el lugar, en la imagen iba donde iba, o como revisión final me refiero. No, de hecho no hacemos ese intercambio porque son más o menos 160, 200 niños inscritos y en ese preguntar y regresar pues se perdería muchísimo tiempo y tal vez no alcanzamos a dar las fechas. Lo que recomendamos es que ustedes al momento de enviar el Word coloquen, como les decía, página 1, aquí va este texto y aquí va ilustración 1. Y entonces así el diseñador no hay manera de que se pierda. Y al momento de enviar imágenes, igual si las escanean y las envían en Word, colocarle a cada imagen, esta es la imagen 1, esta es la imagen 2, para que no haya pierde ahí. Perdón, o el tamaño que yo vi la semana, hace 15 días que era como una hoja, por ejemplo, la hoja así, y entonces era toda la imagen azul del cielo con la montaña y la letra aquí. Entonces yo así debo enviar la imagen grande en la hoja, o solo porque si el dibujo es pequeño. Esa es mi gran duda que tengo, no se me va a entender si debe ser, ay, no sé cómo explicarme. se lo voy a poner de esta manera, Sofía. A ustedes les dieron una hoja donde hay un marquito. Solo asegúrese que al colocar la ilustración y el texto quede dentro de ese marquito. En la editorial hay editores, hay diagramadores que justamente les van a apoyar con eso. Entonces, usted, digamos que esfuércese en que la ilustración y el texto queden dentro del espacio, del formato que le dieron y nada más. Si hay que hacer alguna adecuación, pues ya el equipo que es muy entusiasta de diagramadores y de editores, pues va a ayudar ahí con eso, ¿verdad? Que ellos tienen mucho oficio en este tipo de trabajo. Perdón, licenciada, que me agregue aquí a este comentario, pero va al tema, a esta conversación, sí. Fíjese que mi hijo participó en el primer taller. Entonces, con Anabela, ¿verdad? Así es. Ajá. Y entonces le hicieron trabajar en una hoja tamaño carta de forma horizontal partida a la mitad, haciendo 4 folios, ¿sí? Entonces le indicaron que podía dibujar en el primer folio, digamos, la carátula, y ahí comenzó a dibujar su personaje y lo coloreó. Pero luego les dieron las hojas guía y entonces me dice, es que en el taller me dijeron que en esta hoja media carta hiciera mi dibujo. Y entonces lo tengo que volver a hacer a la otra hoja guía. Él se confundió. eh, y entonces él está con la idea de que así en el media carta, como lo trabajó en el taller, así lo tiene que entregar. 1. Y 2, que las hojas guía dicen, haz aquí el dibujo y coloreale el fondo. Entonces tiene que ir, digamos que full color toda la hoja, y si son 12 hojas, tienen que ir 12 ilustraciones. ¿Es correcto? Sí, debe tratar de equilibrar ilustración y texto. Como les mencionaba, él puede hacer la ilustración en una hoja carta o media carta. Nosotros vamos a escanearlas y las vamos a adecuar al tamaño. Pero lo mejor es que traten de trabajar en estas hojas guía
que todo quede dentro de esas hojas guía para que nosotros no vayamos a recortar alguna parte importante de la ilustración, ¿sí? Y es recomendable, es más recomendable que se coloree el fondo para que la ilustración se vea. Como se escanea la ilustración, si es solo a lápiz, en blanco y negro, no se aprecia del todo bien. Incluso, si me permiten un comentario, en otras ocasiones en las que he tenido la oportunidad de trabajar ilustraciones para este tipo de publicaciones, incluso la persona que escaneaba me pedía que delineara los personajes, porque si no, cuando se escaneaba no se veían bien. Entonces sí es importante tener un poco de cuidado con esos detalles, porque eso es lo que al final hace que la calidad de la ilustración se vea reflejada en el libro impreso. Ok, o sea que va coloreado todo el fondo. Sí, Preferiblemente, no es necesario, perdón. no es necesario, pero Gracias. Gracias. Perdón que interrumpa, pero también es sobre lo mismo. Sí, yo leí que el marco es de 925 por 825 y entonces como el Word no me tira ese formato, saqué ese formato en PowerPoint y estamos escribiendo sobre el PowerPoint con el texto y pensábamos imprimirlo y entonces sobre la impresión hacer la ilustración para entregarlo solo como que para que los creativos ya solo lo manden a imprimir. Idealmente, pues, se puede así. Sí, en uno de los enlaces que les acabo de enviar está en Word la hoja, ya en el tamaño que debe ser. Preferimos que sea en Word para que podamos hacer la corrección y poder trasladar el texto al programa de diseño. Ahora, si usted, así como nos va a entregar las hojas ya con la letra impresa y el dibujo hecho, así se va a ir sin correcciones de nuestra parte, podemos trabajarlo de esa forma y simplemente se escanea, ¿verdad? Toda la hoja con el dibujo y se diagrama el libro. Vamos a ir el otro sábado para correcciones y tal vez después de las correcciones ya se lo enviamos así. Porque también perdone la interrupción, pero otra cosa que se me ocurre es que ustedes tienen el marco en PowerPoint. Entonces podría ser una diapositiva con el texto y otra con la ilustración para que les dejen opción a los diagramadores a poder colocar el texto en otra parte. Ah, ok. Muchas gracias. No sé si así está bien, Luisa. Sí. Está bien. Bueno, luego la otra pregunta. Gracias. ¿Por qué? Con gusto. Pues, Michelle, con eso no hay criterios acá. ¿Cuántas oraciones por página? No. Hay lo que permita leer bien, no sobrecargar la página de texto, que haya un equilibrio con la ilustración. Bueno, creo que ya respondimos a tipos de letra, espaciado, márgenes y tamaño. Márgenes sí están establecidos en el formato. Y tamaño y tipo de letra, no, ¿verdad, Luisa? No hay. Digamos, al final nosotros tratamos de acomodar el texto. Lo mejor es si pueden usar una letra estándar, Arial o Times New Roman, 12 para los más grandes, tal vez 14 o 16 para los más pequeños, pero tratar de mantener esos. Muy bien. Y ahora vamos a empezar con las preguntas orales. Entonces, lo vamos a ir en el orden que yo las veo en mi pantalla, perdonen, porque no me di cuenta del orden en que las fueron colocando. Entonces, Anabela, ¿todavía tenemos alguna duda? Sí, licenciada, muchas gracias. La última duda es, ya cuando estén los libros impresos y estén a la venta en la feria del libro, ¿qué precio van a tener al público?
Dependiendo de la cantidad de páginas, los libros pueden tener un precio de 35 o 40 quetzales. Listo, muchas gracias. Bueno, bueno, perfecto, ya bajo la mano, muy bien. Laura. Buenas tardes, primero que Buenas nada. tardes, mucho gusto. Tengo que, a ver, aquí otra vez. Bueno, A ver. yo tengo algunas dudas que creo que en su mayoría están basadas en mi experiencia del año pasado. Que básicamente, para empezar, en la fuente en la que va a terminar impresa el libro es la misma que el año pasado. Sí, trabajamos en fuente estándar en todos los libros. Okay. Y de ahí, también porque algo que yo noté, como es trabajo de los, a ver, para empezar, como cuántas personas son las que están encargadas de editar las historias. Este año vamos a tener un equipo encargado para eso. Van a ser varias personas encargadas de la edición, pero como les comentaba, es como que nosotros estuviéramos dando la última revisión al texto. Se ven ortografía, signos de puntuación, pero no tratamos de no meternos en la redacción. Laura, debe haber un trasfondo en su pregunta. ¿Por qué lo pregunta? Me da curiosidad. No, sino porque yo entiendo que es trabajo de, digamos, de los editores cambiar partes de la historia, pero yo noté que, por lo menos en la impresión que yo tengo, a ver, déjame, en la historia que yo hice, noté que en ciertas partes como que, ahí voy a encender mi cámara. Hola. No sé si se logra ver, pero, o creo que no se logra ver, pero igual. Donde hay, a veces corrigieron mis comillas largas, pero hay unas faltas de punto, o en una parte incluso como que mezclaron las palabras de la oración, y yo revisé ¿Usted el fue Word. autora? Ajá, y yo revisé mi Word, pero mi Word no estaba así, o sea que la editorial hasta me quitó signos de puntuación que yo había puesto. Entonces no sé si es porque hubieron muy pocas personas para tanto trabajo, o simplemente fue mi libro en específico que se fue por ahí de colado con un par de fallas. Sí hubo poca gente trabajando en la edición el año pasado, por eso este año vamos a tratar de tener un equipo más grande, pero sí, como te menciono, tratamos de no meternos en la redacción, entonces no sé qué pudo haber pasado ahí. Tal vez también en el envío, en la forma como fue hecho el envío. A veces también se altera el texto en el formato en que se manda. Pero como este es texto tipo de autoría, entonces tal vez lo podemos ver en el taller de autoría. Como este es taller para papá. Bueno, gracias. Y de ahí, si yo pusiera un salto de página, se contaría en el libro. Así como si yo, no sé, mis personajes pasaron de una acción y de repente, tiempo después, un salto de página. Pero sí lo agregarían. Si lo colocas en cómo deseas que, digamos, No solo quiero que termine este texto y que en la otra página siga se puede. O sea, tú puedes decirnos cómo distribuir el texto. No solo sería de poner unas cuantas líneas, porque ese fue mi error del año pasado, que yo solo puse unas cuantas líneas en medio y después añadí texto. Así que creo que lo que hicieron es que simplemente me lo quitaron por corrección. Entonces, bueno, lo que sugiero, Laura, es que se escriba página 1 va este texto, página 2 va este texto. De escribir de una vez como me gustaría que Eso quedara. eso se suele hacer entre paréntesis. Página 1 entre paréntesis y luego el texto. Página 2 entre paréntesis y luego el texto. Okay, porque así se evitan errores, ¿verdad? Ajá. Bueno. Y de ahí, la última que yo tengo es que si la fuente del título va a ser también la misma que la del año pasado. Sigue siendo todo como me dijeron que es estándar. Así es estándar. Ah, ok. Bueno, creo que eso sería todo por ahora.
Bueno, En el chat le anoté Gracias. que el tipo de fuente que se utiliza es la Montserrat. bueno, ya Laura, ahí están las notas en el chat. Luego, familia Rivera, ¿qué nos quieren preguntar? Familia Rivera. Bueno, mientras se conectan por ahí, Carmen Méndez, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Ya logró sentarse. Sí, busqué un espacito por aquí. Quisiera Bueno, a ver, saber, cuéntenos. mi nena tiene 8 años y yo sí Ajá. necesitaría un acompañamiento para autores para ella presencial. Ella tiene muy bien la idea de qué es lo que quiere escribir y hasta ya sabe cómo va a terminar el cuento. Y ya lo empezó a escribir y ella lo va ilustrando a la vez que escribe. Pero yo quisiera un acompañamiento presencial solo para salir de algunas dudas, porque ella lo está escribiendo en la computadora, agarra las imágenes del internet y pega lo que quiere, como quiere que se mire. Pero yo le digo, esas imágenes no las vas a poder usar, solo te van a servir como una idea ahorita, porque todas estas imágenes ya tienen derechos de autor. Tú tienes que luego eso agarrar, por ejemplo, si necesitaba un gato, porque el libro dice el gato hizo tal cosa, entonces se busca un gato y lo pega en el Word. La verdad es que sabe usar bastante la computadora para la edad que tiene. Sí, seguro. Sí, me sorprende, pero digo, eso es bueno, pero sí que alguien me dijera, bueno, mira, aquí están bonitos todos los dibujos, solo que ahora agarra y esos mismos dibujos, hazlos. No sé si ese sería el proceso. El punto es que quisiera saber, el 6 de mayo ella tiene la presentación de ballet en el Teatro Nacional y yo sí quisiera que ella fuera a un acompañamiento presencial. No sé qué día, aparte del 6 de mayo, que venimos desde el año pasado preparando esta presentación con las maestras del ballet. No, Raquel, yo no sé, como usted es la que sabe del acompañamiento presencial, si habría algún problema si ella asiste en una fecha que no corresponda a su edad. Carmen, y usted puede ir mañana. Acompañamiento. ¿Qué día es mañana? ¿Sábado? Sí. En la mañana. Sí, podríamos ir. Sí. Belinda, está por aquí, ¿verdad? Belinda, solo que sería una excepción. Sí, pero acá estoy. una, ¿verdad? ¿Puede ser esto, Belinda? Sí, claro que sí. Bueno, entonces listo, arreglado. Mañana a las 9. A las Sí, 9, a las zona 9. 1. Ah, vale, está bien. Solo se identifica con la licenciada Belinda López, que va a estar a cargo del taller. Belinda López. Gracias. Bueno. Muy bien, arreglado el mundo. Seguimos. Solo baje la mano, Carmen, si me hace el favor. Candy. Hola, buena tarde, mucho gusto de saludarlas. Mi duda es en relación, tal vez no tanto con fuentes o diseño, bueno, ustedes verán, digamos para la portada del libro, que mis hijas creen tanto la ilustración, el color, todo, y que ellas pongan también con su puño y letra el título en el tamaño que ellas deseen, en el formato que ustedes ya han dado. ¿Se respeta el título también en manuscrito? Se respeta el título en manuscrito. Nosotros colocamos el título únicamente en las portadas que no vienen armadas, que solo nos trae la ilustración. Pero si en la ilustración usted ya colocó el título, no lo volvemos a colocar. Ah, perfecto. Digamos, justamente eso, digamos, si uno ya tiene clara la diagramación respetando el formato que ustedes dan, sí se respeta. Y lo otro es, yo me recuerdo que ustedes mostraron en el taller anterior una biografía escrita en manuscrito. Mi duda es en relación también en las páginas internas. También si se envían en manuscrito y se envían claras con, digamos, yo le pasaría a ella esa como revisión, ¿verdad? Y la diagramación, ¿también se respetaría un libro escrito en manuscrito bien diagramado, claro? Sí, sí, sí. De hecho, los libros escritos a mano, nosotros respetamos la escritura del niño. Lo que hacemos es escanear la página para poder hacer la diagramación.
pero la página queda exactamente como el niño la trabaja. Es con la letra escrita por él, los dibujos hechos por él. Queda exactamente igual, únicamente hacemos el libro, ¿verdad? Lo armamos. Ah, qué bien, gracias, esa era mi duda. Entonces, digamos, es como ponerse pilas en la diagramación para que sea claro si uno quiere que vaya ahí sí que con puño y letra de la criatura, ¿verdad? Ah, ok, gracias, muy así es. amable. Bueno, Candy, de la familia Rivera que tiene la manita levantada, ¿hay alguien ahí o esperamos otro rato? Candy, me haría el favor de bajar la manita, así ya sé que ya estuvo. Bueno, gracias. A ver, Jessica. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, mucho gusto. Únicamente no es tanto duda, sino comentario para todas las mamás que tienen estas dudas con ilustraciones y texto. Mi hijo participó el año pasado y fue una experiencia increíble, maravillosa. Mi hijo está muy motivado a escribir su segundo libro. Las ilustraciones, la editorial las dejó exactamente como se hicieron. Los textos quedaron exactamente como mi hijo los hizo. Únicamente, así como dicen ustedes, fueron faltas como de puntos, de signos de admiración que ustedes, la editorial, ¿verdad? Hizo favor de corregir únicamente. De ahí, tal cual, como uno lo entrega, ustedes, la editorial, ¿verdad? Da la libertad de hacer los dibujos del tamaño del margen que sean completos o sean pequeños, si uno les pone fondo de color o va el fondo en blanco, o sea, la editorial da toda la libertad para que el libro quede como el niño quiera. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es respetar los márgenes, ¿verdad? Y pues en cuanto a las ilustraciones, uno tiene pues toda la libertad, o sea, el niño, ¿verdad? Toda la libertad de si quiere llenar la hoja o no. Y nada más que sea el texto, ¿verdad? Vaya asimétrico con el dibujo, ¿verdad? Que no vaya a ser como recargado ni una cosa ni la otra. Y entonces para las mamás que tenían todas esas dudas, que pues, tranquilas y que todo va a salir bien porque realmente la editorial deja mucha libertad en eso y el trabajo final, ¿verdad? Es el trabajo 100% del niño se ve reflejado ahí, ¿verdad? Si los dibujos son a mano, si los dibujos son digitales, todo eso lo respeta la editorial bien, entonces ese era mi comentario nada más. Gracias, Jessica, por el comentario. Muy fina. Bueno, gracias. Vivian, ¿la escuchamos? Vivian, ya tenía encendida su cámara hace un ratito. Ahora me va a decir, ahora ya no quiero. A ver, Disculpas. Ceci. Perdón, me salté, Ceci. Ahorita voy, Ceci. Dígame, Vivian. No sé si en el Zoom anterior hablaron sobre la biografía para tener una idea de qué colocamos o eso viene en algún taller, un próximo taller. Luisa. No, de hecho la biografía es bastante libre lo que los niños quieran contar. Algunos en la edición del año pasado fueron como bastante técnicos de mencionar solo nombre, edad, que estaban en tal grado, por ejemplo. Otros niños fueron un poco más creativos mencionando que les gustaba el ballet, les gustaban los animales. Entonces ahí es muy a creatividad del niño, qué es lo que él quiere decir de él. Sí. Muchas gracias. Y la forma, hay básicamente dos formas de plantear la biografía. Una es que dice, nací en tal lugar, mis papás son tales, o bien me gusta el arte, me gusta pintar, etc. Y otra es Juan Rodríguez Peralta, nació en tal lugar como en tercera persona, le gusta dibujar. Entonces esas son básicamente las dos opciones que hay desde el punto de vista de redacción para presentar la biografía. Entonces tendría la foto del autor y
y la biografía en estos términos, ¿verdad? Que yo nací o él nació en tal lugar, y puede ser como muy técnica, como decía Luisa, desde el punto de vista de redacción, de decir nació en tal lugar, estudió en tal lugar, o bien le gusta disfrutar del arte, le gusta jugar. Son como dos tipos de biografía usuales en este caso. Ok, muchísimas gracias. Bueno. ¿Y la Con mucho- fotografía tiene algún formato? ¿Tiene que ser de estudio o algo así? ¿O no? No necesariamente con que se vea el rostro, La carita. tratar de que sea, digamos, hasta los hombros. Algunos enviaron fotografías de cuerpo completo, pero no se aprecia muy bien el rostro del autor, entonces tal vez una fotografía donde se le vea bien el rostro funciona. Y con que nos la envíen al correo en formato de imagen, en JPG, eso. Muchísimas gracias. Finalmente, Ceci, llegamos. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Nosotros viajamos la semana pasada desde San Marcos para Wow, poder firmar el gracias. contrato. Y pues mis hijos son mellizos, es una parejita niño y niño de 12 años. Intentamos entrar al taller que estaba, pero por la edad no nos permitieron. Lamentablemente, en las dos fechas que están programadas, que es el día de mañana y dentro de 15 días, por otras ocupaciones no vamos a poder viajar porque realmente nos queda muy lejos. Pero por cuestión de trabajo, yo sí voy a estar el sábado 13 allá en la capital. Yo quisiera saber si es posible que yo me pueda llevar el proyecto de mis hijos y que yo pueda estar en la reunión del 13, porque yo leí que para los niños grandes ya no asisten los papás, solamente los niños, pero podría haber una excepción. Yo creo que podría ser, ¿verdad, Belinda? Belinda. Acá estoy, buenas tardes. Sí, sí es posible. Bueno, así que Belinda toma nota ahora de Ceci, que va a estar con El nosotros 13. ese día y va a llevar el 13. Muy bien. Gracias, Bueno, muy amable. saludos hasta San Marcos. Gracias, un abrazo para ustedes. Gracias. Isabel. Gracias, soy Celeste, la mamá de Isabel. Ay, sí. Sí, gracias. Básicamente tengo dos preguntas, pero surgieron Excelente. ahorita con los términos de margen y formato. ¿Es lo mismo? Es que el formato es porque le dieron una hojita donde hay un cuadro, que son los márgenes. Ok. Es que yo fui, pero solo fuimos a firmar contrato porque yo trabajé sábado en la mañana, entonces ya solo llegamos a la firma. Pero sí queremos estar en uno presencial en los próximos días. Pero me cupo esa duda porque siguiendo su sugerencia del cuadernillo, mis chicos son dos. Entonces, los están haciendo en un cuadernillo, pero nos quedamos con la idea de que así lo teníamos que presentar. No. Este es borrador. Este es el borrador. Ya, entonces ahora pasamos a hacerlo en estas hojas carta que básicamente es respetar el margen, entiendo. Sí, No es respetar el margen. Es respetar el margen. Lo que pasa es que con el cuadernillo a ustedes les da como la idea de hasta cuánto pueden llegar. Es así como es un borrador, es como para tener idea de la distribución y todos esos elementos. Ya entonces, cuando lo pasan en limpio, entonces ya lo hacen en el tamaño. Ahora entiendo la pregunta de hace rato. Sí, ya. Sí, no, el ejercicio que hacen en el taller presencial del cuadernillo es para el borrador. Sí, es que yo no le digo, no estuve en el taller presencial, pero seguro sí tiene relación con eso porque me pasó a mí con escucharlas ahorita hablar de los márgenes. Pero muchas gracias. Sí, ese cuadernillo tiene la función de que como es un borrador, los niños puedan saber si les falta más texto o si ya está bien así o si hay que quitar. Entonces da la dimensión de página, pero ya la versión final ya se manda en el formato, en los formatos que tiene la editorial. ¿Tiene otra pregunta, Celeste? No, solo se estaba leyendo, pero ya me respondieron con las preguntas de las otras mamás. Muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos con Sebastián y luego regresamos con Ceci. Sebastián. Soy mami de Sebastián. Bueno. ¿Y cómo se llama la mami de Sebastián? Silvia. A ver, Silvia. Fíjese que a mí me gustaría
que el nene recibiera por lo menos un taller de ilustración presencial. Él le encanta esto de la de ilustrar, de los dibujos y todo eso, pero él tiene como que una línea muy definida y a mí me gustaría que saliera un poco de eso, que lo dirigiera alguien, porque si yo se lo digo, él se enoja, porque él es muy de cómics, muy de dibujos así. Anime. Sí, entonces sí me gustaría como que por lo menos tuviera un taller presencial para que me ayudaran un poco con eso de darle otras ideas o dirigirlo de una mejor manera. No sé si se puede. Mi hijo tiene 7 años, casi cumple 8 ahorita en julio. Por eso le pregunto. Ya. Pues por el momento los talleres de ilustración únicamente los tenemos de forma virtual, pero pues podemos consultar y si hubiera algún cambio les notificamos, ¿verdad? Ay, porfa. Es que sí me gustaría que alguien lo dirigiera mejor para la hora de hacer sus dibujos. Pero eso lo puede hacer en taller por Zoom. ¿Qué es lo que cree usted que le agregaría? Es que él entró la semana pasada y había como que muchos niños hablando, se le desviaba mucho la atención y luego él es un poco más como que personalizado, directo. Ajá. Mi sugerencia, Luisa, si se puede, es que tal vez le puedan dar unos 5 minutos después, al final del taller, para hablar con él, porque presencial lo veo complicadito. Sí. Por la forma como está organizado todo. Podríamos que sería mañana, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, es mañana. Mañana de 9 a 10 de la mañana. A ver si pudiera ser unos 5 o 10 minutos en el mismo Zoom, ¿verdad? Pero al final, para que si él necesita la atención personalizada, pueda hacer así, porque presencial es complicado, siento. Es algo complicado, sí. Por lo menos ahora. Sí. Bueno, entonces estamos, Silvia. Sí, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, familia Rivera, ¿están por ahí? Rivera García. Bueno, y tenemos para terminar unas preguntas, el taller de mañana, si los adolescentes pueden llegar solos o acompañados. De hecho, los papás, si llegaran, tendrían que esperar afuera. Entonces, si los adolescentes pueden llegar solos, pues por nosotros está perfecto. Y yo creo que ahí terminamos las preguntas. A menos que alguien tenga alguna más, yo ya no veo más preguntas. Entonces estaríamos ahí, Luisa. Sí, perfecto. Solo una cosita, Sofía, Carmen. Cuénteme. Sí, es que les había dicho que si me podían recibir mañana Sofía, pero ahorita con todo lo que me dijo la otra mami me resolvió bastantes dudas. ¿Segura? Entonces, para no molestarlos, sí. No molesta, no molesta, Carmen. Gracias, muy amable. Si quiere, dejemos la opción de que sí o que no. Vale, está bien. Ok, aquí no me lo puedo confirmar. No tiene que confirmar porque la persona que les va a acompañar, que es la licenciada Belinda, ya está aquí, está escuchando. Entonces, si usted llega, pues la va a reconocer y si no llega, pues no pasa nada. Para que usted libremente tome su decisión. Perfecto, gracias. Bueno, muy bien, yo creo que estamos. Bueno. Sí, ahí estamos para recordarles mañana los talleres virtuales sobre ilustración de 9 a 10 para niños de 3 a 10 años y de 10:30 a 11:30 para niños de 11 a 17 años. Y también tendremos los talleres presenciales en nuestra librería de la 11 Calle.
Y aquí dice de dónde están enviando la comunicación. Y luego levantaron la mano Lourdes y está apellido Ochoa. Así que, a ver, quien está identificado como Ochoa, escuchamos. Hola, buenas tardes. Disculpen que los interrumpa, ya sé que ya están terminando, pero yo lastimosamente por cuestiones de trabajo me conecté hasta media hora después. Y por eso estoy un poquito perdida con el tema de que hay me imagino que hay un documento donde indican todos estos formatos, cómo deben de, todo el instructivo para escribir el cuento. Cuando hablan del formato, que en Word, que las ilustraciones, solo quisiera saber si ese lo van a enviar vía correo electrónico o cómo es la cosa, cómo lo puedo obtener. Aquí en el chat lo estoy enviando. Ah, perfecto. Eso es todo. Les Este es el agradezco. enlace para entrar, para obtener los materiales y también el enlace donde está toda la información. A ver, Lourdes, nos pasamos su Ok. pregunta. Gracias. No hay por qué. Buenas noches, gracias. Buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Dice que yo pregunté sobre el contrato, porque yo estoy viendo que muchas de las preguntas que están haciendo, la información está en el contrato, pero a mí no me dieron copia y yo iba bien apurada cuando fui a firmarlo y había muchos niños firmando, entonces quería saber yo si podemos hacer alguna copia. Flor. Hoy. Sí, con mucho gusto, nosotros les vamos, perdón, es cortesía. Sí, con mucho gusto, les vamos a estar enviando copia de su contrato. Lo que pasa es que quienes ya no lograron la firma de Irene, nosotros nos quedamos con el contrato y se les dio una hojita para que tuvieran la referencia. Si no se les dio, no se preocupe, les enviamos una copia para que ustedes la tengan a mano. Y quienes no han logrado firmar contrato aún, yo he estado enviando correos electrónicos a la base de datos de todos los que ya ingresaron sus datos en el formulario de registro con el código de autor que les entregó la persona que les atendió de ventas. Y esta vez envié el recordatorio lunes. Ahorita el siguiente lunes vuelvo a agarrar a quienes están, a los de recién ingreso para enviarles sus contratos y ya lo pueden enviar con firma. Sí, no tenga problema. Muy bien. Otra pregunta. Silvia, no, ¿quién es? ¿Qué apellido Ochoa? No, perdón, es que estoy queriendo, mi teléfono se trabó, estoy queriendo bajar bueno. la manita y no puedo. Y Vivian pregunta, no, ¿verdad? Sí, ¿O rapidito. ver. ¿Existe algún grupo de chat de Cuéntame mi cuento o únicamente el de ustedes? No hay un chat en particular, lo que tenemos es nuestro contacto de WhatsApp que hizo un grupo por difusión para poderles estar enviando la comunicación, porque hemos notado que han habido algunos problemas con las campañas de mailing y cualquier duda que usted tenga, agregándola a sus contactos de WhatsApp, va a estar recibiendo las difusiones y a ese mismo número usted puede plantearle consultas que pueda tener para que ella le dé la información que necesite. O sea, en el chat les voy a poner mi número. No sé si sea necesario que ustedes me agreguen. No sé cómo funciona eso, disculpe. ¿Usted llenó su formulario de registro ya? Sí, ya está enviado el contrato también, ya firmado, escaneado. Ok, entonces si gusta me deja su número y yo ahorita se lo paso a la persona. Ahorita lo vamos a copiar acá. Ahí lo acabo de colocar. Muchísimas y gracias. Necesitamos que usted nos agregue. Yo les acabo de poner por ahí el número de WhatsApp de la empresa para que cuando ustedes lo agreguen puedan recibir la comunicación por difusión, que es lo que se está enviando. Okay. Muchísimas gracias. Por favor. Vamos a copiarlos por acá. Esta plataforma.
Es un 5966-1372, creo yo, ¿verdad? Ese 72. Es correcto. Ok, muchas gracias. Para servirle. No hay más preguntas, entonces una feliz noche y si tuvieran alguna duda puede ser al número de WhatsApp o a los correos que aparecen en como información, ¿verdad? editor@piedrasanta.com. Pueden enviar ahí sus dudas. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, muchas gracias. Éxitos a todos. Igualmente. Hasta mañana. Preguntan fecha de inicio y finalización.